Primero quería preguntarte qué significa esto, ya que la noticia acaba de llegar. Líbano exige la salida del embajador de Irán, mientras el grupo terrorista Hezbollah, respaldado por Irán, sigue presente en Líbano. Entonces, es un movimiento interesante esta declaración del gobierno libanés, indicando que básicamente están exigiendo que el embajador iraní en Líbano deje el país en pocos días. ¿Eso es algo simbólico o es más bien un movimiento que ejerce una presión adicional tanto sobre Irán como sobre Hezbollah? Como ya hemos hablado y muchos de tus espectadores saben, la relación entre Irán y Hezbollah lleva décadas. Irán fue clave en la creación de Hezbollah en Líbano a inicios de los años 80. Así que, aunque el embajador iraní en Líbano no ejerza una influencia directa y cotidiana sobre Hezbollah como organización, eso termina de cierta manera transmitiendo un mensaje claro. Falta ver cómo responderán Irán y Hezbollah. ¿Hezbollah atacará al gobierno libanés? Probablemente no, pero de nuevo, eso aumenta la presión tanto sobre Irán como sobre Hezbollah. Quiero mostrarles en la pantalla esta imagen en vivo de Beirut, en el Líbano, ya que el ejército de Israel afirma estar realizando ataques contra bastiones de Hezbollah. Y eso, por supuesto, además de lo que ocurre en Irán con los bastiones de la Guardia Revolucionaria Islámica. Ahora no vemos humo aquí, aunque hace poco sí vimos un poco de humo. Pero nuevamente las fuerzas de defensa de Israel dicen que continúan con estos ataques sin previsión de que terminen. Quería preguntarte, ¿cómo está la situación en este momento? Cuando hablamos de la cuarta semana, escuchamos al presidente Trump. Dijo que podría terminar pronto, que trabaja con autoridades iraníes para lograr un acuerdo que acabe con esto. ¿Cuál es la situación actual? ¿Estamos más cerca del fin de todo esto? Sí, Josh, esa es la pregunta del millón. Regresemos al 28 de febrero cuando inició la campaña militar de Israel y Estados Unidos. Incluso entonces, el presidente Trump dijo que esas operaciones durarían de 4 a 6 semanas. Ahora estamos entrando en la cuarta semana. Ese era el cronograma original que los exmilitares de Israel estaban planeando, tal vez. Pero incluso estando en la cuarta semana, no parece que los iraníes estén dispuestos a rendirse, sentarse a la mesa en algún lugar, ya sea en los lugares anteriores, Ginebra, Omán, o en otro lugar donde estaban en negociaciones indirectas con Estados Unidos. Y tú y yo ya hemos hablado de esto en el pasado para intentar llegar a un acuerdo. Ellos siguen luchando, pero con mucha menos capacidad militar que hace un mes o 3 semanas al inicio de esta campaña. A pesar de estar bajo ataque, todavía tienen una fracción de sus misiles y drones y siguen usando esos recursos. Militarmente, Irán se está debilitando cada vez más con cada día que pasa, pero aún así todavía no se han quedado sin capacidad de combate por completo. La pregunta es, ¿cuánto durará esta campaña y qué hará Irán? Ellos regresarán a negociar para aceptar las exigencias de Estados Unidos. Hasta el 28 de febrero la lucha seguirá por otro mes aproximadamente. Es difícil saberlo. Sí, estamos observando para ver cómo se desarrolla todo. Hay muchas preguntas aquí. Sobre la posibilidad de que tropas estadounidenses entren a Irán, eso no parece ser ni siquiera una posibilidad remota en este momento. Consideremos también toda la actividad de SEWA antes del 28 de febrero, y tú y yo estábamos hablando de eso incluso en enero y a principios de febrero, con el envío de los dos grupos de ataque de portaaviones. Esas acciones no ocurrieron todas de una vez, pero esos movimientos, el envío de cientos de aeronaves estadounidenses a bases de los Exinua en la región y toda la capacidad extra que vino con ello. En defensa antimisiles e inteligencia se acumularon fuerzas durante al menos 2 o 3 meses antes del 28 de febrero. Ahora, hemos escuchado informes de 1 o 2 unidades expedicionarias de los infantes de marina, cada una con 2.500 infantes de marina marineros y otros militares estadounidenses en sus grupos de batalla. Estos grupos expedicionarios están en camino o ubicados en algún lugar del Golfo Árabe.
También hemos escuchado informes de otros medios de comunicación sobre la posibilidad de que un elemento del tamaño de una brigada de la 82ª División Aerotransportada esté en alerta o ya desplegado en algún lugar, básicamente para movilizarse y también ir a tierra para algún tipo de operación terrestre u operaciones. Estas situaciones que vimos en la Marina y Fuerza Aérea antes del 28 de febrero ahora ocurren con las tropas terrestres, tanto del Cuerpo de Infantería de Marina como del Ejército. Aún no sabemos si van a entrar, pero como antes de la campaña se está posicionando la capacidad, si esto se va a usar o no, esa sigue siendo la gran pregunta sin respuesta. Publicando esto justo aquí, esto en realidad es de Trey Yanks de Fox News. Él es nuestro amigo allá que ha estado en el lugar reuniendo toda la información más reciente de Israel. Afirma que un misil iraní con una ojiva de 100 kilos impactó Tel Aviv esta mañana. Hubo daños significativos en una zona residencial. ¿Puedes explicarme el hecho de que el sistema de defensa aérea básicamente es capaz de interceptar tantos misiles, pero aún así estamos viendo más de estos ataques? Tuvimos uno en Tel Aviv, otro en otro lugar, y hay reportes de heridos. Ese es el gran reto de la defensa antimisiles, incluso si los sistemas son muy eficaces. Esto ha ocurrido todo el último mes, no solo en Israel, también en países del Golfo, usando sus propias capacidades, las de Estados Unidos, o, en Sinegua, instalaciones militares estadounidenses. Calcula la tasa de interceptación de misiles de crucero y drones. Ahora no tengo todos los datos, pero está al menos en el rango del 90% al 98 o 99. Eso demuestra, por lo tanto, una eficacia y capacidad bastante significativas. Pero, dicho esto, como Irán lanzó miles de sus propias armas y proyectiles, lamentablemente, algunos de ellos lograron atravesar los diferentes sistemas de defensa antimisiles. La trayectoria de un misil balístico es muy distinta a la de un dron, que vuela más bajo y lento. A veces los drones logran pasar porque no tienen el mismo perfil de vuelo ni la misma firma de radar que un misil balístico, el cual, en teoría, sería mucho más fácil de derribar con la tecnología actual. ¿Cuántos drones le quedan a Irán que podrían usarse con distintas cargas contra ellos? Es una pregunta abierta. E incluso en relación con los misiles balísticos, si la tasa de interceptación es del 98%, lamentablemente, algunos todavía logran pasar. Esto ya lo hemos visto antes, no es exclusivo de ahora. El año pasado, en 2025, Irán realizó ataques exitosos contra Israel que resultaron en muertos, heridos y también causaron destrucción física. Este es el estado de este tipo de conflicto, donde un lado tiene un arsenal considerable de ese armamento. Aunque la mayoría de estos proyectiles son interceptados, desafortunadamente algunos todavía logran pasar. Y claro, eso es lo que vimos y lo que hemos estado viendo en los últimos días, desde que todo esto comenzó a desarrollarse. Esos misiles impactaron áreas residenciales y también algunas empresas. ¿Qué revela esto sobre el objetivo de Irán? Estados Unidos e Israel dicen que apuntan a esas fortalezas militares. Sin embargo, esos misiles alcanzando áreas residenciales y civiles en Israel. Irán amplió sus objetivos desde el inicio del conflicto. Ahora dijeron que solo intentaron atacar instalaciones militares, ya sea del lado de Cegua o quizás del lado israelí. Todos vimos los ataques, ya fueran misiles de crucero, balísticos o drones, que intentaron atacar objetivos civiles más allá de eso. Infraestructura energética. En países del Golfo hubo, creo, un intento de ataque con misiles balísticos hace días contra el reactor nuclear de Irán. Está la instalación de Dimona en el desierto de Negev. Vimos a Irán ampliar sus objetivos, probablemente desde la estructura de mando de la Guardia Revolucionaria Islámica. Ellos operan los programas de misiles balísticos de crucero y drones. Ahora no tienen límites. Como están siendo tan golpeados, probablemente piensan que ya que los atacan tanto aquí, vamos a quitarnos los guantes y atacar la mayor cantidad de objetivos posible, enfocándonos en los más vulnerables o en aquellos que no tienen sistemas de defensa aérea adecuados.
Probablemente así piensa el lado iraní. ¿Cuáles son las cosas que vas a estar observando en las próximas horas y días? Esta es siempre mi pregunta final para ti. Porque una cosa claro será si habrá o no algún tipo de acuerdo, algún tipo de solución que veamos a Segua e Irán alcanzar. ¿Y el papel que Israel puede desempeñar en todo esto? Entonces, ¿qué es exactamente lo que estás observando? Todo pasa muy rápido. El fin de semana escuchamos al presidente Trump decir que había una ventana de 48 horas para que Irán dejara de luchar. De lo contrario, él ordenaría ataques a la infraestructura de petróleo y gas en todo el país. Pero eso no pasó, porque ayer el presidente cambió el tono y dijo, hay una pausa de 5 días en los ataques contra el petróleo de Irán y la infraestructura de gas. ¿Pero eso cambiará el comportamiento de Irán? El plazo de 5 días se agotará. Si eso ocurre, el presidente Trump cumplirá la amenaza que hizo el fin de semana. Todos tendremos que observar y ver. Y los iraníes dijeron públicamente que no hay diplomacia ni diálogo serio, incluso con el presidente Trump diciendo que tenemos narrativas diferentes de ambos lados. Y mencionamos el posible uso de tropas terrestres, por ejemplo, si eso sucede en algún lugar, si los infantes de Marina intentan tomar la isla de Karg, donde la 82ª División Aerotransportada salta o llega al interior de Irán, todo eso también va a afectar el conflicto. Esos son algunos puntos a observar. Javad Ali, gracias por acompañarnos y ayudarnos a analizar las novedades. Como no paran, seguro hablaremos pronto. ¿Quieres agregar algo antes de terminar? Sí, Josh, hablamos de mucho y todo avanza rápido. Espero nuestra próxima charla. Está bien, Javad, muchas gracias de nuevo, te lo agradecemos. Está bien, gracias, Josh. Seguiremos atentos a la Operación Furia Épica y la Operación León Rugiente conforme vayan llegando más informaciones. En Live Now de Fox, lo que ves proviene directamente de la Sala de Guerra de Israel. Esta es una publicación urgente que acaba de aparecer. Reportes desde Líbano dicen que las fuerzas de defensa de Israel atacaron una gasolinera vinculada a Hezbollah, respaldado por Irán, después de ataques a lugares similares. La red es identificada como parte de la infraestructura financiera y logística del grupo, generando ingresos y apoyando el terrorismo contra civiles. Varias novedades llegan aquí. Como supimos hace unos instantes, justo al inicio de la entrevista, esta noticia de última hora, echando un vistazo en vivo a Beirut. Mientras tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Líbano dice que expulsó al embajador iraní de ahí, dándole hasta el domingo para abandonar el país.